Capítulo 24. A medida que los fugitivos se escondían en cabañas remotas, más que la protección del fervor religioso y el temor de sus contactos en la policía, la rivalidad existente entre los propios cuerpos de la policía mexicana es lo que realmente los protegía. Al igual que los grupos de búsqueda en Estados Unidos, la cacería del culto en la Ciudad de México había involucrado a cientos de oficiales y se había visto obstaculizada por falta de cooperación. Por un lado, estaba la Policía Judicial Federal y la Oficina del Procurador, la contraparte mexicana del FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con jurisdicción en los delitos de narcotráfico y los que van más allá de los estados de la República Mexicana. Como parte de esta organización, el comandante Benítez le daba información a sus compañeros en la Ciudad de México para ayudarles en la caza de los fugitivos. Por otro lado, la Policía Judicial y los fiscales del Distrito Federal en la Ciudad de México, con jurisdicción sobre la mayoría de los crímenes cometidos en los límites de la capital. Ellos también estaban buscando a Constanzo y sus seguidores, pero no estaban preocupados por los crímenes en Matamoros. Querían interrogar al culto sobre ciertos asesinatos rituales en la Ciudad de México durante los últimos 2 años. Se trataban de los 7 asesinatos con mutilaciones de la familia Calzada y la muerte de la Claudia, el travesti, que seguían abiertos, ya que los investigadores encontraron similitudes entre estos y los cadáveres encontrados en el rancho Santa Elena, y creían que podrían resolver esos homicidios. El problema era que el Departamento de Policía de la Ciudad de México y la Policía Judicial Federal no se hablaban entre sí. La enemistad estaba en su pico más alto desde el pasado mes de septiembre, cuando la Policía de la Ciudad de México organizó un ataque armado contra la sede de los federales, intentando liberar a 2 colegas que estaban detenidos por robo y asalto. La policía del Distrito Federal sentía que los federales eran corruptos y viceversa. Existe un amplio precedente de desconfianza. El exjefe de los federales y su primo, el exjefe de la Interpol en México antes de Florentino Ventura, ejercían gran influencia, a pesar de haber sido acusados en Estados Unidos por participar del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Mientras tanto, altos agentes y escoltas del zar antidrogas Javier Coelho Trejo habían sido arrestados por asalto armado, robo y violación grupal. La Policía Judicial de la Ciudad de México hizo las detenciones. Fue contra este escenario que los investigadores del Distrito Federal pidieron información a los federales sobre la técnica de los homicidios en el rancho Santa Elena, para poderlos comparar con los informes de las autopsias de los cuerpos de la familia Calzada y la Claudia. Los federales se negaron argumentando que era su caso y la policía local no tenía jurisdicción. Y a la inversa, cuando los colegas de Benítez en la Ciudad de México exigieron los expedientes de los casos de los Calzada y la Claudia, Federico Ponce Rojas, fiscal general adjunto entrenado en Estados Unidos a cargo de las 2 investigaciones, les gritó en el teléfono: «Quieren que los ayudemos, pero no nos dan nada. Váyanse al infierno. Ya veremos quién atrapa primero a Constanzo». Cuando colgó el teléfono, Ponce miró a uno de sus principales investigadores, Paquito Blanchet, y se encogió de hombros. Era el 14 de abril. Habían pasado 4 días desde que se habían desenterrado los cadáveres en el rancho Santa Elena y parecía que a los fugitivos más buscados en México y Estados Unidos se los había tragado la tierra. Para Blanchet, era difícil creer que ellos y la Policía Federal estuvieran trabajando en el mismo bando. Los federales en la Ciudad de México habían sido convocados ese mismo día por el comandante Benítez en Matamoros. Les pasó toda la información que le había sacado a ellos sobre las casas de Constanzo en la calle Papagayos, en Atizapán, y los de la calle Pomona, en la Ciudad de México. Hasta entonces, todo lo que sabían los federales en la capital era que el único paradero donde seguro habían estado los fugitivos fue el aeropuerto de la Ciudad de México, donde Constanzo y sus seguidores habían llegado el 10 de abril, y después desapareció. Más de 100 agentes se habían apostado en el aeropuerto, interrogando a los taxistas, a los empleados del aeropuerto y las aerolíneas, a los de intendencia, incluso a los carteristas. Pero nadie los había visto, o al menos nadie admitió haberlo hecho. Los federales suponían que tal vez Constanzo habría subido a otro avión y se había ido. El portavoz oficial de la Policía Federal comenzó a sugerir a la prensa que el padrino ya no estaba en la Ciudad de México. Bromeaban con que tal vez hubiera hecho algún escape mágico. Sin embargo,
Cuando Benítez los llamó, la búsqueda comenzó a tomar forma. Los investigadores rápidamente recorrieron los dos lugares que describió Helio y encontraron las direcciones exactas. Calle Papagayos 47, donde las vecinas les contaron ansiosas de un guapo y misterioso norteamericano de Miami, y calle Pomona 8, departamento 3, en la colonia Roma, en donde escucharon la historia que contaban los vecinos de un Constanzo saltando desde un balcón del tercer piso y cayendo sobre un coche aplastando el techo, luego alejándose sin rasguño. Tal vez lo hizo, pero esta vez no se va a escapar, dijo un detective. La jactancia de la gente quizá resultó prematura. Comandos armados llegaron una hora después de que los investigadores les dieron las direcciones exactas. Iban equipados con chalecos antibalas, ametralladoras y gas lacrimógeno, listos para exterminar a los narcosatánicos si era necesario. Pero solo una bala fue disparada, y por accidente, cuando un joven y nervioso federal presionó su gatillo por error. Constanzo ya se había ido desde hace tiempo. El departamento y la casa habían sido vaciados en lo posible y abandonados. Mientras la policía buscaba pistas, Constanzo estaba escondido en el hotel cerca del aeropuerto planeando su huida. En el departamento de la calle Pomona, la policía encontró la colección de estatuas de santos de tamaño natural alineadas en el salón como guerreros sombríos. Había platos de fruta y caramelos, gallinas sin cabeza podridas, y lo que parecían tazones con sangre, ante las estatuas. Había restos de velas derretidas, colillas de cigarros y hierbas dispersos a sus pies. Los investigadores inspeccionaron con cuidado la casa, revisando habitación por habitación, sin encontrar nada inusual aparte de los ornamentos ostentosos de la riqueza que Constanzo tanto anhelaba. Había equipos de estéreo y televisiones a color en cada habitación. Las alfombras y los muebles eran de las mejores tiendas de la Ciudad de México. Los armarios estaban llenos con fina ropa, con una enorme cantidad de zapatos de hombre, pulidos y alineados, llenando los suelos de los closets. Examinaron lo que debía haber sido el cuarto de servicio, en el fondo del departamento. Al entrar en la habitación, encontraron que lo habían transformado en el cuarto ensangrentado de los muertos de Constanzo. El suelo estaba lleno de plumas, botellas de ron, puros, pimientos y otros adornos de ocultismo que crujían bajo los pies de los agentes. Si estos oficiales hubieran estado en el rancho Santa Elena cuando abrieron el cobertizo, habrían reconocido el mismo olor en esa habitación cerrada sin ventilación. Los agentes retrocedieron instintivamente, luego se obligaron a inspeccionar la habitación rápidamente. Por el olor, habían esperado encontrar cadáveres humanos, pero solo encontraron restos de animales. Los federales señalaron que en el centro del altar, rodeado de tazones y platos con restos podridos de pollos, cabras y tortugas, había una zona circular limpia en el suelo. Algo grande y redondo había estado en ese lugar mientras la suciedad se acumulaba a su alrededor, y lo habían retirado recientemente. Era el enganga de Constanzo en la Ciudad de México, gemelo al de Matamoros, pero había desaparecido. Por su parte, detrás de las altas paredes con el cerrado circuito de seguridad que custodiaba la casa de la calle Papagayos, la policía encontró dos altares más, cada uno hecho de mármol importado, pero ambos los habían limpiado. No encontraron estatuas, ni ofrendas, ni sangre. Como el departamento de la calle Pomona, todo estaba impecable. Encontraron más equipos de sonido, televisiones a color y videograbadoras por toda la casa. Algunos estaban en sus cajas. Cuando los federales terminaron de inspeccionar, estaban enojados y destrozaron los domicilios, dejando muebles y los equipos electrónicos rotos, cuadros destrozados, papeles por todas partes. Pero hicieron algunos hallazgos valiosos. En uno de los 5 dormitorios de la casa de Atizapán, encontraron pornografía de sexo duro homosexual en un cajón de un escritorio. La primera indicación para los policías de que Constanzo y algunos de sus seguidores eran homosexuales. También encontraron fotos de Constanzo, Omar y Martín abrazados, descansando en ropa interior, posando juntos en un sofá o abrazados en la playa. En las mentes de los policías, eso era una perversión que explicaba muchas cosas. Impíos, homosexuales, un culto asesino conducido por un americano enfermo. Tuvieron especial cuidado en dejar claro que el líder no era mexicano.
Encontrar todas esas cosas solo reforzó la homofobia común en muchos machos mexicanos y le proporcionó a la policía la excusa perfecta para peinar los bares gays de la zona rosa con los puños listos. Mientras algunos agentes seguían buscando en las casas de Constanzo, muchos otros fueron enviados a interrogar a decenas de homosexuales al azar, llegándolos a golpear en algunos casos. Aunque algunos admitieron que sí conocían a Constanzo y sus compañeros, los interrogatorios no proporcionaron ninguna información útil. Ni siquiera los vecinos de las calles Pomona y Papagayos fueron de mucha ayuda. Todos coincidían en que ellos eran un grupo algo antipático. Incluso a veces no saludaban a los vecinos. No convivían con nadie. Solo las jóvenes vecinas se sentían atraídas a Constanzo por su físico, pero no sabían nada de él. El único testimonio útil de los vecinos fue que habían visto al culto empaquetar cajas y las llevaban a un coche, después de la medianoche del 10 de abril. Entonces, la policía supo que Constanzo no había dejado la Ciudad de México inmediatamente después de su llegada, de lo que hasta entonces no estaban seguros. Sin embargo, Constanzo y sus seguidores, en su prisa por tratar de eliminar las pistas de las casas, dejaron una prueba crucial. La policía encontró, escondido detrás del porno gay en la parte posterior del cajón del escritorio, dos pequeños cuadernos que al parecer Constanzo no usaba desde hace años y los había olvidado. Los federales encontraron el diario del padrino de sus primeros años en la Ciudad de México. Uno de ellos estaba forrado con contorno de cuero y tenía el nombre de Constanzo grabado en la portada con letras doradas, que estaba lleno de hechizos de magia oscura y maligna. Ambos cuadernos tenían un extraño diseño de flechas en el interior de la cubierta, una flecha vertical con plumas, intersectada por tres ejes horizontales paralelos, apuntando alternativamente a la derecha, izquierda, derecha. Era la firma mística de Constanzo, que muchos años antes le había dado su propio padrino. Cuando 2 días más tarde Benítez recibió los cuadernos en Matamoros, inmediatamente reconoció el diseño como una variación de las cicatrices que Constanzo había grabado en el hombro de Helio. Gran parte del contenido de los diarios era indescifrable para los federales, consistentes en su mayoría de símbolos de palero al escribir los lanzamientos de las conchas para leer el futuro. Las largas y ordenadas filas de pequeños símbolos, repetidas en decenas de páginas, eran en su mayoría flechas que señalaban varias direcciones, marcadas por círculos, X y una serie de pequeñas lunas de media y un cuarto de pulgada. Algunas de las marcas incluían espadas cruzadas y víboras hiciando. Intercalados entre los símbolos se encontraban recetas de curas mágicas que aparentemente había diseñado para sus clientes y seguidores. Aunque estaban escritos en español, seguían siendo un misterio para la policía, puesto que eran súplicas de ayuda a dioses africanos con nombres como Candiempembe y Tiembla Tierra. Había una página subtitulada en la parte superior con el nombre de Salvador, que contenía una serie de hechizos y recetas, incluyendo una orden para que Salvador se convirtiera en un sacerdote palero y que aceptara al guerrero Eleguá como su guardián, e hiciera ofrendas diarias para ayudarlo en los caminos a causas ilegales. Los federales supusieron que eso significaba que Salvador era un narcotraficante. Había otra página titulada Rosa María, donde Constanzo escribió que se le concedería la suerte y el collar negro de Candiempembe solo después de completar una compleja serie de sacrificios en un ritual llamado cambio de cabeza, la misma ceremonia realizada para Carla. El diario aseguraba que este hechizo perseguiría al enojado Orisha, que gobernaba la vida de Rosa María y le traía mala suerte, reemplazándolo por un espíritu más amistoso. Sin embargo, la receta que seguía estas instrucciones era terriblemente diferente al cambio de cabeza de Carla, ya que requirió el sacrificio del alma de una niña inocente, de 1 a 10 años. Una vez hecho esto, Rosa pudo asumir el espíritu y destino de su víctima, como se le había prometido. Los policías horrorizados buscaron entre las páginas para saber si se había llevado a cabo el ritual, pero no pudieron asegurarlo. La ceremonia de cambio de cabeza era uno de los hechizos más poderosos de Constanzo y el origen de los terribles rumores que surgieron sobre su culto asesino. La ropa de niño que la policía encontró en la parte trasera de la casa de la calle Papagayos, un hallazgo similar a lo encontrado en el departamento de Sara Aldrete en Matamoros, alimentó la oscura sugerencia de que el culto
practicaba el asesinato ritual de niños. Solo más tarde la policía sabría que solo los practicantes más malvados y desviados de Palo Mayombe, como Constanzo, creen que la ceremonia de cambio de cabeza requiere un sacrificio humano. Las últimas anotaciones de los cuadernos eran de 1986. Obviamente, la policía concluyó que después de esos Constanzo había comenzado nuevos diarios, y por eso se olvidó de ellos. Esto explicaba por qué ninguno de los sospechosos de Matamoros aparecía en esas libretas. Incluso esos viejos diarios indicaron que Constanzo le llegó a cobrar a cientos de personas hasta cantidades por miles de dólares por sus servicios mágicos. El fallecido Florentino Ventura, jefe de la Interpol en México, fue uno de ellos. Había también políticos y varios actores y actrices. Los federales eliminaron muchas de esas páginas y posteriormente negaron su existencia. Lo que quedó lo pusieron a disposición de Benítez, la DEA y algunos miembros de la prensa. Los federales despacharon decenas de agentes para interrogar a las personas que aparecían en los diarios de Constanzo. Algunos de ellos tendría que saber en dónde se escondían Constanzo y sus seguidores, pensaban los investigadores. La última evidencia que resultó crucial para la investigación fue hallada el 14 de abril por los federales en el departamento de la calle Pomona. Era un recibo de la tintorería a nombre de Omar Orea Ochoa, con el domicilio de la calle Jalapa 51. Inmediatamente mandaron a un escuadrón fuertemente armado al lugar, pero lo encontraron vacío como los otros dos. En la colonia Roma, el alto edificio con departamentos de lujo, con guardias de seguridad y garaje cerrado, no parece un lugar para la brujería malévola. Confirmando sus sospechas, el personal del edificio le dijo a la policía que no habían visto al propietario del departamento desde hace días. Los agentes llegaron al 10º piso y se dirigieron al departamento 1004, tal como indicaba el recibo de Omar. Entraron y la puerta estaba abierta. Entraron sin tomar sus armas y se encontraron con la mirada asustada de una joven que estaba de pie junto al sofá de la sala, empacando una maleta en el momento que entró la policía. Por un momento, todos se quedaron en silencio. ¿Quién eres tú?, preguntó un policía mientras buscaba su pistola. Teresa Quintana, murmuró la joven. ¿Quintana?, preguntaron los agentes de inmediato. Y Teresa comenzó a llorar, incluso cuando los agentes sonreían por su buena suerte. Mientras los federales buscaban en la zona rosa, interrogando a los gays, la policía del Distrito Federal estaba buscando, por su parte, interrogando a brujos. Un grupo de investigadores al mando del procurador federal Federico Ponce, al que apodaban los Cuatro Fantásticos, por haber tenido éxito en numerosas detenciones, habían renovado sus esfuerzos por resolver el caso de los Calzada y la Claudia. Uno de los investigadores, Paquito Blanchet, había estudiado todos los relatos de la prensa que pudo encontrar sobre los asesinatos de Matamoros, e incluso, sin tener acceso a los informes de las autopsias de los federales, notó evidentes similitudes entre los cuerpos de los Calzada y la Claudia con los cadáveres encontrados en el rancho Santa Elena. «Mira esta foto del travesti», le dijo Blanchet a Ponce, puesto que el fiscal había sido designado a esa oficina solo un mes antes. No había visto el expediente de la Claudia. Le habían desollado el rostro, dejando solo una calavera. «Ahora mira este periódico», dijo Blanchet, entregándole un diario de crímenes de nota roja lleno de fotos espeluznantes de las víctimas a todo color. «Hicieron lo mismo en la frontera». Ponce asintió. «Ahora veamos el expediente de los Calzada, el inventario de la oficina y las autopsias». Ponce revisó las páginas, luego se centró en los restos de los huevos, las velas y las manchas de sangre en la pared que constaban en el informe. Los cuerpos también habían sido mutilados. El cadáver de un hombre tenía plumas de pollo pegados a los agujeros que quedaron cuando les cortaron los dedos. «Brujos», dijo Ponce. «Los Calzada estaban en una ceremonia cuando fueron asesinados, o más bien, fueron asesinados en un ritual. ¿Y los cuerpos? Al igual que los de Matamoros, les sacaron el corazón, les cortaron los genitales y tenían cinta adhesiva gris en los ojos y la boca». Los dos hombres se miraron. Podría ser coincidencia. Podrían haber sido los colombianos, como dedujeron aquí, o un imitador.
dijo Ponce mientras se rascaba la barba y señalaba un párrafo. Pero tú no crees eso, le dijo Blanchet. No, tienes razón, dijo Ponce. Ponce era un hombre delgado e intenso, que llevaba unos anteojos con montura a la moda de la época, pero que siempre llevaba su arma cuando salía de la oficina. A diferencia de sus homólogos en Estados Unidos, los fiscales de distrito en México deben de establecer una reputación de machos. Ellos van siempre con las armas listas. A sus 37 años, Ponce presidía uno de los 8 distritos judiciales dentro de la Ciudad de México. Su territorio era la delegación Miguel Hidalgo, una extensión de la capital con 4 millones de habitantes, donde se encuentra la Feria de Chapultepec, la Casa del Presidente y, en contraste, algunos de los barrios más pobres de la ciudad. Ponce había tenido una formación en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA. Hablaba un inglés impecable y asistía periódicamente a simposios de conferencias en Washington, D.C. A veces era encantador, otras dominador. Ponce tenía un archivo de recortes de prensa sobre sí mismo y enmarcaba las historias más impresionantes que mostraba en las paredes de su oficina, que utilizaba para hacer conversación con sus visitas. Ahora, su principal investigador le estaba dando la oportunidad de formar parte de lo que podría ser el caso del siglo. Era demasiado bueno para dejarlo pasar. Está bien. Primero vamos a tratar de agotar todos los medios, dijo Ponce. Primero llamó a los federales, que no le dieron información y le dijeron que Constanzo probablemente estuviera en Guadalajara o Monterrey, no en la Ciudad de México, y por lo tanto se mantuviera fuera de la investigación. Por supuesto, nunca mencionaron los billetes de avión que demostraban que Constanzo había llegado a la capital. Simplemente se negaron a compartir información. Así que Ponce hizo lo mismo cuando los federales le preguntaron qué sabía. Ponce se enteró de las búsquedas en las casas de Constanzo por los periódicos. La ausencia de cooperación fue especialmente perjudicial en el caso de la hermana de Martín Quintana. Cuando la interrogaron, los federales obtuvieron una larga lista de nombres de miembros del culto, entre ellos un hombre llamado Jorge Montes. Lo describió como un brujo consumado y seguidor de Constanzo, pero no sabía en dónde vivía. Si ambos departamentos de policía hubieran compartido su información, inmediatamente habrían establecido una conexión. El expediente de la Claudia en el escritorio de Ponce mostraba que el hombre que vivía con el transvesti asesinado era un exmodelo que vivía en la calle Londres, de nombre Jorge Montes. Sin embargo, al moverse a ciegas, Ponce y sus hombres no tenían ninguna razón para sospechar de Montes. Él ya había sido interrogado y no lo habían relacionado con el asesinato de la Claudia en julio de 1988. De hecho, él había sido quien identificó el cuerpo. ¿Qué quieres hacer primero, Paquito?, le preguntó Ponce a su investigador cuando la cooperación con los federales quedó descartada. Envíanos a los 4 a la zona rosa para hablar con los brujos. Alguien debe conocer a Constanzo y tal vez nos ayuden a encontrarlo. Blanchet tenía muchos casos en los que trabajar, al igual que los demás agentes en la delegación Miguel Hidalgo. Ninguna prueba vinculaba a Constanzo con alguno de sus viejos casos de asesinato, por lo que los 4 fantásticos realmente no tenían motivos para estar cazando al culto, y Ponce lo sabía. Tendría que sacar a sus agentes de su trabajo regular para perseguir lo que claramente era un caso federal. Al menos que, por supuesto, obtuviera resultados. Será mejor que tenga razón, le dijo Ponce después de un momento.